Buenas tardes, amigas y amigos. Nuevamente nos volvemos a comunicar, como lo hacemos todos los miércoles, para a través de este sistema de comunicación virtual poder dar nuestras ideas y apreciaciones sobre los temas que son de interés nacional. Vamos a ver si se escucha bien. Me parece que hay algún problema con el micro. A ver, veamos. Sí, ahora sí. Me parece que ahora sí ya está bien el audio, que es fundamental. Bien, hoy estamos a 23 de febrero. Ya van a cumplir 7 meses del gobierno del presidente Pedro Castillo, como también ya estamos por cumplir también el mismo tiempo del nuevo Congreso de la República, ¿no? Y las últimas semanas se fue cada vez más deteriorando la relación ejecutivo y legislativo. Había una confrontación muy fuerte entre el Congreso y el Ejecutivo liderado por el presidente Castillo. Sin embargo, hace una semana se dio una tregua, ¿no? Escuchamos disculpas de parte del Premier. Aníbal Torres ofrece disculpas a los congresistas si es que algún comentario, alguna frase había herido alguna susceptibilidad. Y de parte del Congreso, los diferentes representantes de las bancadas salieron a manifestar que iban a poner toda su parte para llevar una relación adecuada entre los dos poderes del Estado. Y para cerrar con broche de oro esta tregua, se dieron un abrazo que fue muy publicitado entre el congresista Cerrón y la congresista Alba. El congresista Cerrón, miembro notorio y predominante del partido Perú Libre, que es el partido de gobierno, que es el partido del Ejecutivo, y la congresista Alba, que además de ser la presidenta del Congreso, es representante de Acción Popular, pero en realidad es representante de la oposición en el Congreso, es decir, de las fuerzas de derecha que dominan el Congreso de la República. Entonces, las fuerzas de derecha que dominan el Congreso y el presidente en el Ejecutivo con su partido de izquierda estaban confrontados. Y luego se dan el abrazo de la paz dos líderes de ambos grupos que están en confrontación. Uno puede decir que bien, porque siempre la confrontación hace daño. Uno quiere que el Perú progrese, desarrolle, y para eso necesitamos que las confrontaciones traten de disminuir y bajar de tono. Pero si analizamos el tema de fondo, esas confrontaciones que habían y luego la tregua se ha planteado por el bien del país, es decir, el objetivo es mejorar la condición de todos los peruanos, que eso es lo que finalmente queremos toda la ciudadanía. Y comenzamos a ver algunas relaciones por qué se da esta tregua y lo frágil que es la tregua. Lo que pasa que estaban previas a esta tregua, estaban con un esfuerzo muy grande de parte de la oposición del Congreso de tratar de sacar al presidente Castillo, vacarlo, a como dé lugar, sacarlo del cargo. Y por otro lado, el presidente Castillo, y lo dijo claramente a través de su premier Valer, que si no le daban la confianza, iban a usar la primera bala de plata para luego en la segunda cerrar el Congreso. Entonces, el Ejecutivo quería cerrar el Congreso y el Congreso quería vacar al presidente. Pero lo que no midieron ellos era que tanto Ejecutivo como Legislativo, en estos 7 meses de gestión, se han ganado el rechazo de la población. 70% de los peruanos no aprueba ni al presidente y su equipo, y tampoco aprueba al Congreso en su conjunto, porque la ciudadanía cree que ambos están trabajando mal. Y entonces
74% de la población, en una encuesta, la última que hace una semana, dijo elecciones generales, que se vayan todos. Y eso generó un cambio de actitud de los miembros del Congreso y de los miembros del Ejecutivo. Y entonces su razonamiento ha sido, entonces en vez de pelearnos y que la población proponga que nos vayamos todos, mejor evitamos pelear y nos quedamos todos. Es decir, yo no me meto con el Ejecutivo desde el Congreso y tú no te metes. Hacemos un pacto de no agresión y todos nos quedamos calladitos. Y entonces no importa todos los errores y el desastre de gobierno que tenemos en la actualidad. No importa que en el Congreso se den leyes contra la educación, contra una serie de factores positivos que esperamos. No importa, nos quedamos todos. El tema es, ¿eso es lo que quiere la ciudadanía? Porque ha sido claro y notorio. Hasta antes de ese famoso abrazo entre Cerrón y Mari Carmen Alba, los congresistas eran muy críticos de algunos ministros que no tienen las condiciones adecuadas para el cargo. Pero después, ante el riesgo de perder su curul, de perder su chamba, entonces ya no es tan malo los ministros. Ya entonces para los congresistas el ministro de Salud, que fue muy criticado por sus antecedentes, y ahora no es tan malo, ¿no? Y podría quedarse. El ministro de Transportes, que promovió un proceso de licitación que después lo han anulado y que ahora es motivo de una investigación del Ministerio Público. Eso actualmente ha quedado ya no como una prioridad del Congreso. Entonces, el que el Ministerio de Transportes tenga una actitud a favor del transporte ilegal, informal, ya no es una prioridad de los congresistas, porque corren riesgo de, al sacar el Ejecutivo, que también perder su trabajo. Y ahora vemos cómo en el Ministerio de Energía y Minas siguen tomando decisiones totalmente inadecuadas, inaceptables. Uno de los cargos más importantes del Ministerio de Energía y Minas es el jefe o jefa de la gestión social, ¿no? Y ayer han nombrado a una persona que no tiene absoluta experiencia en ello, a la señorita Hilda Geldres, que ella misma se autodenomina una cantautora. Es una artista que tiene todo el derecho de ser respetada y reconocida para la función para la cual está preparada, pero para que esté a cargo de la gestión social en un área como energía y minas, que es la que concentra la mayor cantidad de conflictos sociales en el Perú, creo que es una falta de respeto no solamente para las comunidades que están en el ámbito de operaciones mineras, sino para todos los peruanos. Es una irresponsabilidad ese tipo de nombramientos. Pero en el Congreso ya hay el pacto de no agresión. No hay problema, que siga el ministro de Energía y Minas. Ministerio que desde el inicio del gobierno del presidente Castillo, por ejemplo, no tiene el viceministro de hidrocarburos. O sea, es increíble. No hay, hace 7 meses, viceministro de hidrocarburos. Algo tan importante. Se habla de masificar el gas, pero no hay viceministro de hidrocarburos. O sea, ¿podemos creer semejante irregularidad? Entonces, solamente muestra, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes, con 3 ministros absolutamente rechazados por la población y por cualquier entidad que analice su experiencia. Entonces, el 8 de marzo, cuando vaya el gabinete a pedir el voto de confianza, ¿el Congreso va a darle sin condiciones este voto de confianza? Yo creo que lo mínimo que puede pedir el Congreso en representación de toda la población es que se cambien por lo menos a estos 3 ministros. O sea, sería no representar al pueblo que los eligió, que den la confianza a un gabinete que tenga a ese ministro de Salud, a ese ministro de Energía y Minas, ese ministro de Transportes, solamente por hablar de 3.
darle la confianza e ignorar el desempeño de esos ministerios es traicionar la confianza del pueblo que ha depositado en los congresistas, en los 130 congresistas. Yo creo que el 8 de marzo va a ser una fecha clave, porque ahí veremos precisamente cuál es la actitud de los congresistas respecto al Ejecutivo. Ya lo hemos dicho, qué irónico, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y en ese día el gabinete, que tiene solo 3 ministras de 19 ministros, es decir, el 15%, en el Día Internacional de la Mujer, va a pedir la confianza. En nombre del gobierno, que se hace de la vista gorda de una serie de altos funcionarios, incluso ministros, que tienen denuncias de agresión a la mujer y que lo pasan por agua tibia. Ese día, Día Internacional de la Mujer, no sé, seguramente con total vergüenza van a ir a pedir el voto de confianza. Y en ese contexto vemos a un presidente ofuscado, desencajado, porque salen investigaciones periodísticas que demuestran que sus declaraciones ante la Fiscalía de la Nación han sido desmentidas por él mismo en entrevistas que ha dado a periodistas. Ante la Fiscalía de la Nación, él respondió así, categóricamente, que no conocía y nunca había recibido a Karen López en el despacho presidencial, que nunca había recibido. Y en una entrevista, días después, acepta que sí las recibió en su despacho. Esa contradicción grosera del presidente de la República tiene que ser aclarada. Y la prensa, con total derecho, le pregunta al presidente cuál es la verdad. ¿Ha recibido o no ha recibido en el despacho a Karen López? ¿Y qué contesta el presidente? Que la prensa es un chiste. Y efectivamente, lo demuestra con los hechos, que para el presidente y el gobierno la prensa es un chiste, porque al día siguiente, por ejemplo, despide del canal de televisión del Estado, IRTP, a un correcto periodista, Enrique Chávez, seguramente por trabajar de manera independiente, como debe trabajar todo periodista. Entonces, para este gobierno no solamente la prensa es un chiste, sino la comunicación, la libertad de expresión es un chiste. Y eso realmente es de lamentar. Una democracia se sustenta en varios pilares. Uno de los pilares que sostiene la democracia es precisamente la libertad de expresión, la libertad de prensa. Porque, señor Pedro Castillo, cuando usted contesta la pregunta de un periodista, téngalo bien en claro, no le está contestando al periodista, le está contestando a todos los peruanos. El periodista es el vínculo entre la ciudadanía y la autoridad. Usted a través de la prensa comunica lo que pretende decir, informar a todos los peruanos y peruanas. No le está comunicando al periodista. Si usted le falta respeto al periodista y le dice que es un chiste, usted le está diciendo a todos los peruanos que somos un chiste. Y no nos ofenda, por favor. Y entonces opta por echar, votar, despedir a los periodistas que le son incómodos y que están contratados como parte de los medios de comunicación del gobierno. ¿Qué es lo que opta? Para evitar preguntas incómodas, pone cerco policial a donde él se desplaza. Y entonces el periodismo libre, independiente, no puede llegar hasta el presidente porque la policía se lo impide. Solamente el periodista del canal oficial, que ya sabe cuál es la pregunta que va a hacerle, y el presidente cuál es la respuesta que va a dar. Eso no es libertad de expresión,
Eso no constituye libertad de prensa y eso es un grave atentado no contra los periodistas, sino contra toda la democracia. Entonces, por favor, más respeto, señor presidente, no a la prensa, sino a todos los ciudadanos. Yo he sido presidente de la República, al igual que usted, y más de una vez me han hecho, obviamente, preguntas difíciles, preguntas incómodas, han sacado titulares, hasta ahora sigue habiendo una prensa, un sector de la prensa, que permanentemente habla mal de mí. Hay que ser tolerantes, porque finalmente es la población la que evalúa y conoce cómo somos en función de nuestras acciones. No por eso vamos a silenciar al periodista o al medio de comunicación que da opiniones contrarias a lo que pensamos, a lo que decimos. Es una característica fundamental de la democracia, es la tolerancia. Hablar, conversar con quienes piensan igual que nosotros, como también con quienes no piensan igual. Y es por eso que tenemos que fortalecer la sociedad civil, las instituciones que están tan venidas a menos últimamente. Y todos hagámoslos de la manera como podamos colaborar. Hagámoslo a través de los trabajos en las universidades, en los frentes de defensa, en las organizaciones de las cámaras de comercio, de los empresarios, de los emprendedores, de los trabajadores agrupados de la pesca artesanal, de los agricultores, de los colegios profesionales. Fortalezcamos este trabajo de la sociedad civil y es fundamental tener también en nuestro país partidos políticos que tengan una formación y una vida pensando no solamente en las elecciones, sino que tengan una visión de mediano y largo plazo. Y es así que en ese objetivo estamos nosotros, como muchos ciudadanos de todas las regiones del Perú, formando el partido Perú Primero. De acá a un mes estaremos presentando todos los requisitos que están establecidos en las normas al Jurado Nacional de Elecciones para que podamos nosotros llevar precisamente esta forma de pensar, que no estamos de acuerdo con las actitudes de la extrema izquierda que quieren manejar el gobierno, pero tampoco estamos de acuerdo con esta extrema derecha que quiere mantenerse en el poder como ha estado por décadas sacando provecho solamente para los grandes grupos económicos. Nosotros queremos que el Perú progrese, con inversión privada, por supuesto, fomentar la inversión privada, que genere y aumente el ingreso, la riqueza del fisco, del tesoro público, para con esos ingresos comenzar a reducir las brechas y las diferencias que hay entre los propios peruanos. Eso actualmente no tiene un canal de manifestación. Los partidos políticos que ustedes pueden ver en el Congreso de la República se han ido a los extremos. Hay una posición de centro que avala, que respalda la inversión privada, la economía social de mercado, pero también que busque el bienestar de todos los peruanos, donde no haya peruanos de primer y segundo nivel, que todos seamos iguales, respetando todos los derechos. Esa forma de pensar tiene que ser recogida en la sociedad en diferentes maneras y, cómo no, también a través de un partido político. Eso es lo que queremos recoger y no está representada en el Congreso. Más de 200.000 personas, ciudadanos, votantes de aquí de la ciudad de Lima, votaron para que yo sea su representante en el Congreso. Y esos 200.000 peruanos no tienen voz, porque el propio Congreso, de manera ilegal e inconstitucional, me inhabilitó. Pero no se preocupen, se va a revertir esa situación. Y hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revertir esa situación
y poder ir, no llevando mi voz, sino llevando la voz de cientos de miles de peruanos que no se sienten representados por los actuales congresistas porque no llevan estas ideas que nosotros planteamos y hablamos directamente con ustedes. Así que vamos en ese camino. A pesar de lo difícil que se ve la situación del Perú, tenemos la fe y la confianza que la ciudadanía estará vigilante y no permitirá ese contubernio para tratar de buscar lo mejor en aspecto personal de los congresistas y lo mejor para el gobierno liderado por el presidente Castillo. Yo creo que sí, debe haber un esfuerzo de buscar consensos, pero con condiciones mínimas, con ministros correctos, con una equidad, una paridad, con una mayor representación de la mujer en el gabinete y poniendo como condiciones al Congreso de la República que fijen y trabajen en normas en beneficio de todos y no solamente en función de los intereses de los grupos políticos que están liderando actualmente. Si no, lamentablemente, la posición de la ciudadanía es bien clara. Si el Congreso, si el gobierno no está trabajando en beneficio de todos los peruanos, que se vayan todos, elecciones generales. Esa es la posición de la ciudadanía y eso es lo que nosotros también manifestamos si es que el accionar continúa siendo igual como hemos visto en estos 7 meses de gobierno que realmente son para lamentar. Muchas gracias. Solamente me queda decirles que estaremos en permanente contacto. Estamos haciendo un rol de viajes al interior del país. Espero que se puedan llevar a cabo y a mí me interesa mucho interactuar con la población, conversar directamente con la gente como siempre lo he hecho, así, de manera horizontal y de manera directa, que es nuestra forma de conversar con todos los ciudadanos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.